días muchachos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hacer la segunda parte de nuestro experimento virtual de educación de MOOC, la segunda parte, y ya pues después evaluaremos cómo resultó el experimento, pero por los resultados de la clase pasada, de los talleres de la clase pasada, creo que estuvo bien. De verdad, me pareció muy valioso el ejercicio porque vi que ustedes estaban comprometidos con su aprendizaje y por supuesto comprometidos con la clase. Entonces pues para mí es muy feliz. Para mí es muy feliz, no, yo estoy muy feliz de que haya resultado así, de que ustedes hayan tomado la decisión de aceptar la educación virtual en sus manos. Sí, que no me dejen toda la responsabilidad a mí como profesor, sino que ustedes también activamente decidan aprender, y eso se vio reflejado en muchos de los talleres de la semana pasada. Bueno, vamos a hablar de un tema que es muy importante y que hemos discutido ligeramente en clase, me lo han preguntado, y es cómo hacer un resumen. Y no solo cómo hacer un resumen, sino también otros géneros textuales como el informe de lectura y el comentario de lectura, que son muy importantes cuando uno se enfrenta al análisis de un texto, porque requiere diferentes habilidades y diferentes aproximaciones al texto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar primero del resumen, que es el género que más usamos o que más se nos solicita de alguna forma, y el que ustedes más han preguntado y han pedido, ¿vale? Entonces, de nuevo, espero su completa su compromiso absoluto con la clase, su compromiso absoluto con los temas de la clase y con el trabajo que viene posteriormente con ello. De nuevo, les mando a todos un saludo muy grande, un abrazo, y empezamos. El resumen. El resumen entonces es la habilidad para sintetizar lo que se ha leído, ¿vale? El resumen tiene que dar cuenta de la lectura de una forma muy sincera, muy honesta y sin caer en la tentación de meter la cucharada de uno como autor del resumen, ¿vale? Sin dejar que la opinión y la posición de uno frente a lo leído intervenga en lo que uno está escribiendo como resumen, ¿vale? Entonces vamos adelante. El arte del resumen es muy importante y muy útil, y se aprende haciendo muchos resúmenes. Hacer resúmenes enseña a condensar las ideas, en otras palabras enseña a escribir. De nuevo muchachos, yo siempre les he dicho que el tema de escribir es un tema que no tiene fórmulas ni tiene atajos. Tiene ciertas reglas o ciertos procesos o estructuras que te ayudan a aprender y te ayudan a organizar las ideas, pero la única forma de convertirse realmente en un buen escritor, independientemente del género, es haciendo resúmenes en este caso, ¿ya? Como cuando les decía de los ensayos, la única forma de ser un buen ensayista es escribiendo y escribiendo ensayos, ¿vale? Pero el resumen tiene una particularidad, y es que se relaciona con el tema de la semana pasada de cómo identificar una idea principal y una idea secundaria, y es ser capaz de saber qué es lo que realmente importa en el resumen, en el texto que estamos leyendo, perdón, y qué es cuál es el corazón de lo que estamos leyendo y cómo está estructurado eso que hemos leído, que estamos a punto de leer, ¿vale? Entonces nos enseña a organizar muy bien nuestras ideas en el momento de hacer comprensión de lectura, ¿vale? Humberto Eco, uno de los escritores y pensadores del lenguaje y de la literatura más importantes del siglo XX, ya falleció, nos dejó libros importantísimos para la literatura del siglo XX y para la literatura de toda la historia, como El nombre de la rosa, como El péndulo de Foucault, El nombre de la rosa llevado a la gran pantalla con Sean Connery como protagonista. Muy buena película, creo que pudieron en esa película atrapar la esencia de lo que trataba El nombre de la rosa, en donde se
se representa una abadía medieval, y no solo la abadía en sus aspectos físicos y en sus aspectos de cómo funcionaba una abadía, sino en sus aspectos filosóficos, ¿cierto? Del nombre de la rosa sale una de las frases más hermosas que he leído yo en la literatura, y es: la belleza del cosmos no está en la unidad de la variedad, sino en la variedad de la unidad. Que lo que nos dice, así parezca un poco adornada, es que la verdadera belleza de las cosas no está en que todos seamos iguales, sino en abrazar las diferencias que tenemos, en valorar las diferencias que tenemos unos con otros, ¿vale? De nuevo, en el nombre de la rosa se entiende muy bien cómo era ese pensamiento medieval, donde llegaban a los extremos incluso de considerar la risa un pecado. Y de hecho se trata, esta trama del nombre de la rosa se trata de cómo un libro de Aristóteles, que era un libro de comedia que había estado prohibido por la iglesia durante muchos siglos, empieza a causar una mano de tragedias dentro de la abadía, y el protagonista, que es un monje franciscano, pero que está muy influenciado por ideas muy revolucionarias en su momento de Erasmo de Rotterdam, empieza a investigar esos hechos como misteriosos que están pasando en la abadía. Hay unos monjes que están muriendo, que se están enfermando y no entienden por qué, y todo tiene que ver de nuevo con un libro de Aristóteles de comedia, el libro de la risa de Aristóteles. Entonces es espectacular, se lo recomiendo para el que quiera leer a alguien alguna vez algo que de verdad valga la pena, donde van a aprender muchísimo. Obviamente se van a tener que comprometer bastante con la lectura en ese momento que ustedes decidan hacerlo, pero es una lectura súper recomendada, ¿vale? Empecemos. El resumen es una breve síntesis, sumario o condensación de lo esencial de una composición más larga. Es decir, nosotros no podemos pensar siquiera, no podemos imaginar un resumen sin que esté ahí en el texto que nosotros escribimos, el corazón y la idea esencial del texto que estamos resumiendo, del texto original, ¿sí? Tiene que estar ahí la tesis. Y nosotros hemos discutido bastante la tesis, porque la verdadera habilidad de la persona que escribe un resumen es identificar qué nos sirve y qué no nos sirve, o cuál es el relleno y cuál no es el relleno, ¿vale? Su función es reproducir fielmente lo fundamental del texto original, respetando el pensamiento del autor. Es decir, una persona que se pone a escribir un resumen tiene que tener la habilidad de seleccionar cuáles son esos elementos que, bueno, no solo la tesis súper importante, sino cuáles son esos elementos esenciales para que la persona que lea el resumen y no el texto original se dé cuenta de cuál es el núcleo del texto original, ¿vale? Y esto es muy importante, respetando el pensamiento del autor. El resumen no debe incluir la opinión del escritor, simplemente del escritor del resumen. El escritor del resumen lo que debe hacer es respetar absolutamente la opinión del autor del texto original. Indiscutible, nosotros no podemos meter la cucharada de nuestro criterio en el resumen. Eso es absolutamente, pero no se puede negociar siquiera eso. ¿Por qué? Porque caemos en la tentación de poner en palabras ajenas, es decir, en palabras del escritor del texto original, nuestras propias ideas. Y eso no se debe hacer, ¿vale? María Teresa Serafini, también una profesora muy importante de temas de lingüística, dice que el resumen es un texto que reelabora el texto de origen. De nuevo, lo reelabora, pero desde el núcleo, utilizando lo más importante, quitando el ripio de alguna forma, yendo al corazón, al origen, y tratando de reproducirlo para que el lector que no ha leído el texto original, sino que está simplemente
que tiene el resumen a la mano pueda entender realmente de qué va ese texto original, ¿vale? El resumen ayuda a desarrollar la capacidad de comprender lo que se lee. Es decir, cuando nosotros tenemos un resumen, estamos haciendo un ejercicio de comprensión de lectura muy profundo. Porque si no entendemos el texto, es imposible reproducirlo o reescribirlo en nuestras palabras en el resumen. Entonces, un buen resumen viene de una excelente lectura, de una excelente comprensión de un texto, ¿vale? Exige descubrir las ideas esenciales y eliminar la información secundaria. Esto es lo que les decía. Muchachos, no solo descubrir el corazón, la tesis, la hipótesis que atraviesa la lectura, sino esos elementos que uno puede prescindir de ellos para entender el resumen, para entender el texto original, ¿ya? Entonces, esa información secundaria tenemos que ser absolutamente detectivescos para encontrarla, ¿vale? Y esto es pensar en el todo, entender la estructura, qué información de la que tengo enfrente mío en el texto original puede ser sacada de la estructura y la estructura todavía me aguanta el peso del texto, ¿ya? Y esa información que tenemos que sacar es precisamente lo que nos va a dejar cuando sacamos toda información, es nuestro contenido del resumen. Pensar de esa forma: si quito esta parte de esta información, o si quito estos datos, o si quito este análisis, o esta cita, ya, aún entiendo lo que el autor me quiere decir, aún estoy frente al mismo texto o ha cambiado. Tenemos que ser entonces muy juiciosos con el tema de identificar idea principal, ideas secundarias, y también identificar cuáles de esas ideas secundarias pueden o no irse del resumen, ¿vale? Ayuda a ganar concisión en la escritura, a hacer síntesis. Y esto es muy importante y he venido insistiendo en eso porque todos nosotros, y esto tal vez es por nuestra forma de expresarnos oralmente, normalmente en la calle, tendemos a darle muchas vueltas a las cosas. Y es una cosa muy latina, no es solo de los colombianos. Los latinos siempre tienden a llenar de capas las conversaciones, ¿ya? Y darle vueltas y meterle entonces picante y cosas, tal. La gente anglosajona es más directa, que esto no quiere decir que esté bien o mal. Lo que tenemos que hacer es entender cómo podemos decir lo que queremos decir utilizando el menor número de palabras o el menor número de oraciones, y que igual se entienda lo que queremos decir. Es decir, cómo expresamos la estructura del resumen y sus ideas esenciales de la forma más concisa, pero también de la forma más clara posible. Por eso nos ayuda a hacer síntesis de nuestras ideas. Y eso obviamente cuando lo manejamos más experto, o sea, somos más expertos en hacer eso, pues obviamente nos va a ayudar en cualquier género narrativo que estemos, cualquier género académico que estemos enfrentando, ya sea en un género narrativo, un género argumentativo. Siempre vamos a vernos beneficiados de ser capaces de escribir al punto, sin dar vueltas, ¿vale? Obviamente, con el paso del tiempo, vamos a ir desarrollando nuestro propio criterio, nuestro propio estilo, pero la capacidad de resumir y hacer síntesis va a atravesar una buena escritura siempre, ¿vale? El autor del resumen no critica ni opina sobre el texto base. Y esto lo quiero subrayar muchísimo. Porque de nuevo, muchas veces la gente utiliza de excusa un libro, un texto, un artículo para validar sus propias ideas. Es decir, hace interpretaciones que están fuera del contexto del libro para que sus ideas le
ganen en validez. Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo hago un resumen de un artículo de Borges o de un artículo de Eco y yo logro manipular las ideas que están expuestas en ese artículo para que coincidan con una causa que yo esté defendiendo o con una idea que esté exponiendo yo. Entonces ya no es lo mismo que digan, no, es que lo dijo Daniel Osorio, no, es que lo está diciendo Borges, lo está diciendo Humberto Eco. Entonces uno tiene que ser más cuidadoso cuando hace un resumen, porque las ideas ajenas tienen que ser absolutamente respetadas, para lo bueno como para lo malo. Uno necesariamente no tiene que estar de acuerdo con lo que está resumiendo, pero si no está de acuerdo, entonces tiene que respetar esa construcción textual que uno tiene enfrente. Entonces mantenerse afuera del resumen, afuera de nuestro criterio. Lo que vamos es a sintetizar lo esencial del texto leído sin meter la cucharada de nuestra propia opinión. Serafini decía: se mantiene en segundo plano y se esfuerza por ser objetivo, en un intento de crear una síntesis coherente y comprensible del texto original. Es decir, tenemos que ser objetivos, no caer en la subjetividad, ¿sí? Ser coherente en el sentido de dar cuenta del texto que se leyó de la forma más comprensible, más clara para la persona que lea nuestro resumen. Es decir, que la persona que lea el resumen que nosotros estamos haciendo tenga una idea real del texto que nosotros estamos resumiendo, del texto original, no manchada por las opiniones de la persona que hizo el resumen, ¿vale? O no influenciada por esas opiniones. Italo Calvino, gran escritor también italiano, nos dice: el resumen nos obliga a abstenernos de la facilidad del léxico intelectual y a observar los textos desde adentro antes de definirlos desde afuera. Es decir, lo que tenemos que ver aquí, lo que nos está diciendo Italo Calvino, es que el resumen lo que nos obliga es a ser prácticos, a no caer en la tentación de ser intelectuales, sino prácticos. Es decir, tenemos que entender el texto desde adentro para poder dar cuenta de él, pero al mismo tiempo tenemos que dar cuenta de él desde afuera, ¿ya? Tenemos que entender la estructura intrínseca que construye ese texto, pero tenemos que hacer nuestro trabajo desde afuera, es decir, dando cuenta de esa estructura, no metiéndonos nosotros a ella. ¿Vale? ¿Claro? Características del resumen: fidelidad, respetar las ideas del autor, es decir, importa más la opinión del autor que la del lector. No tiene que estar apegado a las palabras exactas del autor, pero no debe tergiversar las ideas. Este es otro tema que yo quiero subrayar, porque en el primer taller que hicimos muchos cayeron en la tentación de el resumen de García Márquez, del discurso de García Márquez del Nobel de la soledad de América Latina. Muchos lo que hicieron fue copiar y pegar pedazos. Incluso hubo alguien que copió y pegó todo el texto. Obviamente la nota reflejó ese esfuerzo, ¿sí? Pero a lo que voy es lo siguiente, muchachos. A lo que voy es que no hay necesidad de copiar el texto. No hay necesidad, no hay. O sea, tienen la obligación de no copiar el texto, ¿cierto? O sea, no copiar y pegar. Pero lo que tienen que hacer es copiar las ideas esenciales, en sus palabras sintetizadas, ¿vale? No caer bajo ninguna circunstancia en la tentación del copia y pegue. Pueden poner, si quieren, una cita, sí, aquí, allá, está bien poner alguna cita, pero que sea absolutamente esencial. Pero aclarando que es una cita, obviamente. Ustedes tienen que escribir el resumen, no copiarlo. Lo dejo clarísimo. Y ese resumen escrito debe respetar las ideas del autor original, del autor del texto original, y eso ya lo habíamos hablado. Concisión, ir a lo esencial, a las ideas estructurales del texto base.
no a las que el lector le parezcan atractivas. Esto es importantísimo y vamos a subrayar una diferencia gigante con el, con el género que viene posterior a este del resumen que les voy a explicar. Usted puede que le haya parecido mucho más atractiva una idea secundaria que la idea esencial del texto. No obstante, en un resumen lo que usted tiene que hacer es reproducir la estructura del texto original como lo ha planteado el autor de ese texto original. No es que, vea, a mí me gustó esa idea y puedo coger esto y construirlo, no. Eso usted lo puede hacer de nuevo en un comentario de lectura. Lo puede hacer incluso en un ensayo, coger ciertas cosas específicas para que le aporten a lo que usted está construyendo de su propio texto. Pero aquí no, aquí es lo esencial y de la forma más sintética posible, ¿vale? Brevedad. No debe representar más de la tercera o cuarta parte del texto original. Es decir, que había gente que, como les dije en el primer taller, me ponían casi el texto entero de García Márquez. Pues eso no es un resumen. Un resumen debe ser, de nuevo, la tercera o cuarta parte del texto original e incluso más corto, ¿vale? Entonces no caigamos en la tentación de simplemente volver a rehacer el texto en nuestras propias palabras. No, tiene que ser una síntesis, no una reescritura total. Una síntesis, no idea por idea. Ustedes tienen que aprender a cortar lo que es secundario y reproducir la misma estructura y con la misma esencia en su resumen, ¿vale? Autonomía. Debe valerse por sí mismo. Es decir, que el posible lector no necesita recurrir a la obra original. Obviamente, nunca un resumen va a tener la fuerza y nunca va a tener el desarrollo y el trabajo que requiere un texto, el texto original, pero sí, para entender la esencia de ese texto original, el resumen debe ser suficiente, ¿sí? Es decir, que yo no tenga que el resumen no me deje huecos para que yo tenga que ir a el texto original a entender realmente de qué va. No, en el resumen lo tengo que entender, ¿vale? Obviamente el texto original me va a ampliar esa imagen, ese conocimiento, me va a ampliar los conceptos, me va a dar más ejemplos, más ideas, más citas. Obvio, nos va a crear un universo narrativo mucho más grande, pero la esencia se tiene que entender en el resumen. Por eso tiene que ser autónomo. Y obviamente, y esto sí suena como redundante, pero tiene que ser lingüísticamente correcto. Es que no hay negociación al respecto, ¿vale? Debe escribirse de acuerdo a las normas lingüísticas, de semántica y sintaxis y morfología. Es decir, que tenemos que ser claros con lo que queremos decir, cómo lo decimos y las palabras que utilizamos para decirlo. Aquí en el resumen no va tampoco el lenguaje que utilizamos en la calle, así lo utilicen en el libro original, porque si bueno, estamos haciendo un resumen de la Virgen de los Sicarios, pues yo no tengo que caer en la misma en el mismo estilo de como habla el sicario en el texto. No, esto es un documento académico y como siempre evitar entonces complicarse la vida innecesariamente como los abogados, sino ser claro, utilizar palabras concretas, directas, utilizar bien los adjetivos, utilizar bien los conectores lógicos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y obviamente tener una estructura que posteriormente la voy a exponer. Fases de la elaboración de un resumen. Fase 1, comprensión del texto original. Todo buen texto que habla sobre otro texto empieza con una buena lectura, una lectura activa, como nosotros hemos hablado 200 veces de eso. Una buena lectura es una lectura que le pregunta al texto, ¿cierto? Es una lectura que todo el tiempo está increpando al texto que tiene enfrente. Entonces, un buen resumen comienza con una buena lectura. Primero se va a hacer un recorrido global del texto para identificar el tema y la macroestructura, es decir, para entender el texto como un todo. Y para esto, como siempre les he dicho, tienen que ver el título, los subtítulos, el nombre del autor, el género en que está escrito, todo ese tipo de cosas que ya hemos discutido las tenemos que tener aquí aún más claras.
identificar las ideas principales del texto en general y identificar las ideas principales de cada párrafo. Entonces, claro, ya sabemos cuál es nuestra idea principal, la que nos va, mejor dicho, a hacer esa brújula que nos lleve al norte del texto, pero también saber identificar cuáles son las ideas importantes de cada párrafo, porque si sabemos hacerlo va a ser mucho más importante relacionar la idea general con las ideas secundarias, y de esa forma nos va a desembocar en la posibilidad de eliminar lo que nos esté sobrando, ¿vale? Composición de un resumen, las reglas básicas. Selección. Es posible seleccionar y omitir palabras o frases que se refieren a detalles marginales o decorativos cuando no son necesarios para la comprensión. De nuevo, cuando nosotros tenemos clara la estructura y tenemos claro qué es lo importante, vamos a ser capaces de identificar qué nos está simplemente sirviendo de adorno, qué nos está simplemente reforzando una idea que ya se entendía, qué idea secundaria está un poquito forzada dentro del texto para que coincida con la tesis general. Todo ese tipo de cosas vamos a poder identificarlas después de una buena lectura, y tenemos que hacer una selección juiciosa de ellas, ¿vale? Generalización. Consiste en sustituir algunas palabras o incluso oraciones con otras más generales que las incluyan. Entonces, pues obviamente tenemos que tener la destreza el proceso lógico en nuestra cabeza de decir, pues si no están, por ejemplo, hablando de un Rottweiler, un pastor alemán, no sé, pues un labrador, pues ya sabemos, en vez de enumerar todo ese tipo de cosas, decimos razas de perros, ¿ya? Así con todo lo que se nos presente. En el momento en que podamos coger muchos elementos y agruparlos y se siga entendiendo de qué estamos hablando, debemos hacerlo, ¿vale? Y construcción, que es a la luz de la idea anterior, tener cuidado cuando se sustituye un conjunto de proposiciones por una proposición nueva que las incluya, que no cambie el sentido original. Es decir, que cuando yo estoy agrupando ese conjunto de ideas o ese conjunto de elementos en una sola palabra o en una sola idea, no desdibuje lo que quiere representar realmente el autor. Porque pues si voy a agrupar, simplemente por ahorrar espacio y por ahorrar extensión de texto, pero voy a estar traicionando la idea original, pues me va a fallar el resumen. ¿Por qué? Porque la persona que lea el resumen entonces va a quedar con un mensaje equivocado del texto original, no del resumen, ¿ya? Porque se supone, o bueno, se supondría que la persona que está leyendo el resumen no necesariamente ha leído el texto original y está recurriendo al resumen pues para sacar algunos datos importantes sobre este, no para sentarse a leer el libro entero o el artículo entero, sino para entender de qué va realmente sin tener que dedicar todo el tiempo al original. Son elementos muy importantes, muchachos. Estructura general de un resumen. Título debe tener directa relación con el texto leído. Es decir, con el título no nos podemos poner ni de artistas ni de poetas. Tiene que ser ese, ¿ya? Tiene que darnos a entender que nos están a punto de resumir el texto leído originalmente. Obviamente, no caer en resumen de elogio de la dificultad. A ver, tampoco, ¿sí? Tampoco caigamos en eso. Pero, sí es importante que se entienda que lo que está a punto de leer la persona que abra el resumen que nosotros hagamos es una síntesis de un texto específico, ¿vale? Contextualización. Hace evidente el tema por tratar, el título y el autor del texto leído. El resumen debe ser totalmente explícito sobre el texto original que está resumiendo, ¿vale?
O sea, no debemos sugerirlo. Eso tiene que ser, este es un texto de tal persona, publicado en tal año, de tal autor, ¿sí? O sea, no podemos dejar a la imaginación del lector del resumen de quién o en qué contexto se publicó la obra original. Por favor, que quede clarísimo. Presentación de lo esencial del texto leído, de las ideas principales o de la información más relevante. Entonces, cuando ya tenemos la contextualización del texto original, vamos entonces a presentar qué es lo más importante. Solo lo más importante, obviamente teniendo muy claro que las cosas que nosotros quitemos de ese texto más importante tienen que ser absolutamente secundarias y que aún entendamos cuál es el corazón de ese texto más importante. ¿Vale? Conclusión, exposición y síntesis de los puntos clave que se abordaron. Es decir, la conclusión no debe ser una conclusión analítica, sino una conclusión del trabajo que se hizo. Es decir, una conclusión de hicimos esto fue lo que hicimos, al resumir. No mi opinión frente a lo que hicimos, no qué es lo más importante de lo que hicimos, sino esto fue lo que se hizo. Estos son los puntos que se tocaron importantes. Obviamente, sin profundizarlo, simplemente esto fue lo que se hizo. Comentarlo, ¿vale? Bueno, este es otro género que me parece que es el más, entre los tres que vamos a ver en esta clase, es el más, ¿cómo decirlo? El más truculento de alguna forma. Y el que es más difícil de aterrizar realmente en la cabeza de uno de, bueno, ¿cómo funciona realmente esto? ¿Por qué? Porque es un género que oscila entre resumen y comentario, que dialoga entre esos dos. Por eso es más difícil, pero al mismo tiempo más complejo. O sea, más complejo no solo en su, o sea, no hablo de complejidad de hacerlo, sino complejidad de estructura. Si logramos hacerlo bien, lo que nos está diciendo es que ese informe de lectura da un testimonio de nuestra evolución como escritores. El informe de lectura es la habilidad para reconstruir, ¿vale? Características generales. Remite, da noticia, entera, comunica. Es decir, que el informe de lectura tiene que ser un texto donde se nos dé una idea muy clara del texto original, ¿sí? El objetivo de este informe es reconstruir los hechos o reconstruir el texto leído para la persona que no lo leyó o para los que no los vivió. Eso es como cuando a usted le dicen, usted por ejemplo no salió, sus amigos salieron de rumba o tenían un evento o lo que sea y usted no pudo ir, y al otro día se encuentra uno, llama a uno y le dice, bueno, ¿cómo les fue? Si esa persona tiene una capacidad buena de narrar, ese es el informe. ¿Por qué va a ser ese el informe? Porque entonces te va a decir, no, sí, primero fuimos por ejemplo, que salieron de una noche a un evento que tenían importante. Entonces, no, fuimos, me recogió tal persona y entonces llegamos más o menos al evento a las 8 de la noche, me puse corbata, no sé qué, azul, traje gris, allá estaban tales y tales y tales personas. Entonces más o menos cuando llegamos nos dieron un cóctel de bienvenida, estaba más o menos el coctelito, no estaba tan rico, nos sentamos a comer como a las 10, entonces comimos tal cosa, estaba rica, estaba fea la comida. Después entonces hubo el jefe, por ejemplo, se echó un discurso, el discurso estuvo chistoso o estuvo aburrido. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos está haciendo aquí el amigo o la amiga es contarnos los hechos para la persona que no los vivió
pero al mismo tiempo de contarnos los hechos, nos está metiendo ahí su opinión sobre los hechos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo, como lector del informe, me voy a dar cuenta no solo de qué pasó, o de cómo fueron las cosas, o cómo fue el texto original, sino me voy a tener opiniones, juicios al respecto del texto, o bueno, de la historia, en este caso, del ejemplo, ¿ya? Es preciso seleccionar los datos más importantes, necesarios o básicos que den cuenta de dichos sucesos. Es decir, que aquí también hay que ser juicioso, no es solo qué le gustó a la persona del texto que está leyendo, sino dar cuenta de lo importante realmente. Obviamente, si uno quiere meterle opinión ahí, se puede meter, pero tiene que dar cuenta de lo importante. Por eso digo que es un punto medio entre resumen y comentario, y ya veremos el comentario. Es un punto medio realmente, porque te está dando lo más importante para que el lector tenga una idea de cuál es la estructura del texto original, pero al mismo tiempo te está emitiendo juicios y análisis sobre lo que está leyendo, que eso no lo hace el resumen. Es decir, está opinando sobre lo leído. Ahora, obviamente, el objetivo del informe no es necesariamente que el autor meta su criterio sobre lo leído, sino que sea un diálogo entre entiendo de qué va el texto original y me doy una idea de qué calidad o qué cosas buenas y qué cosas malas tiene por lo que el autor del informe de lectura me está diciendo. Es como cuando ustedes han visto que hacen reviews de películas. Entonces, para hacer una review de una película, la mayoría de veces lo que hacen es contar primero de qué va la película. Entonces, la película es esto, pasa esto, estos son los protagonistas, este es el objetivo del personaje, Nos dan una idea de qué va para las personas que no la hemos visto, o incluso nos muestran un tráiler si es una review en YouTube, por ejemplo. Ahora, después de que sabemos de qué va, entonces nos dicen, no, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Esa es la idea. Esa es una suerte de crítica donde necesariamente tenemos que saber de qué realmente se trata el tema de la lectura que estamos leyendo y la lectura original, pues. Entonces, de nuevo, tiene lo más importante del texto original con opiniones y juicios de el autor que está haciéndolo sobre el texto original, pero tiene que tener lo más importante, o sea, eso no es discusión, ¿vale? Tiene como propósito dar razón de la estructura de un texto, en otras palabras, dar cuenta de lo que habla el texto. Esto es lo que decíamos. El informe debe obligatoriamente dar a entender de qué va el texto original. Y todo esto pensado en alguien que no haya leído nunca el texto original, ¿ya? Que no tenga conocimiento alguno de qué del texto original, ni de quién lo escribió, ni nada. Tiene que ser entonces el informe un medio para que el lector ajeno al texto original se entere de qué va, se entere de qué es lo más importante y tenga adicionalmente un elemento de juicio, de crítica, pero sin que ese juicio y esa crítica sea necesariamente lo más importante del texto. Entonces ahí más o menos sería como ser de alguna forma entre un comentarista y un narrador, ¿ya? Como usted cuando ve un partido de fútbol, que hay un narrador que va diciendo qué va pasando, pero hay un comentarista donde que va analizando lo que va pasando. Más o menos así, esa es la dinámica del informe. Entonces, requiere asumir dos posiciones. Una objetiva, en la cual es necesario tomar distancia de los planteamientos para no dejar de lado aspectos importantes. Y una subjetiva, porque entra en juego la reflexión frente a lo que dice el texto. Entonces, muy fácil, o muy fácil no. Digamos que es una idea muy sencilla y muy clara. ¿Cuál es? La idea es, doy cuenta de lo leído, de lo más importante, y opino sobre lo leído. Tienen que estar los dos elementos en diálogo.
¿Ya? Los dos elementos constantemente dialogando. Perfecto. Objetividad para capaz de dar cuenta de lo leído, de lo más importante, de la estructura, etcétera, y subjetividad para reflexionar y analizar lo leído. ¿Vale? El informe es un punto medio. Va más allá del resumen, pues no se limita a sintetizar y presentar únicamente las ideas centrales del texto leído, pero tampoco es un comentario en el cual exclusivamente se seleccionan las ideas más importantes a juicio del comentarista. Entonces, el texto, el informe es un punto medio donde se encuentra el resumen y el comentario. Y es un texto que tiene un poquito más de complejidad que el resumen y un poquito más de complejidad que el comentario. Porque es donde vamos a entender lo esencial realmente del texto, pero abordado también desde un punto reflexivo y analítico. ¿Ya? En el comentario usted no tiene que poner lo más importante del texto leído, tiene que poner su opinión, y su opinión, lo que más le ha llamado la atención, es otra cosa ajena a la idea principal. Pero aquí no, aquí en el informe tiene que ir esa idea principal y tiene que ir comentada la idea principal, ¿vale? O bueno, no solo la idea principal, ¿no? En general, tienen que ir comentadas las diferentes ideas que se expongan del texto original, comentadas y analizadas, no simplemente es, no, es que me gusta esta, no me gusta, no. ¿Por qué? Analizar, ir más allá, más profundo. Estructura. Teniendo en cuenta que el informe debe dar cuenta de la estructura del texto original, debe ser escrito en tercera persona. Sí, no hay aquí en este caso opción. Cuando estamos hablando, y aquí puede que les pueda ayudar esto que les voy a decir para el momento que tengan que hacer un informe, y es cuando están hablando cuando están hablando del texto original, haciendo resumen de lo esencial, pueden hablar en tercera persona, y cuando estén metiendo su opinión pueden hablar en primera. Es una opción. Si no, pues no hay necesidad. El título, de nuevo, no desaprovechen la oportunidad de hacer un buen título. Debe tener relación directa con lo que se expone en el informe. ¿Ya? Un título de un informe tiene que dar cuenta de que voy a entender lo que se está leyendo, pero también me tiene que dar cuenta de que me van a analizar un poquito los aspectos importantes del texto original. Contextualización. Contiene el tema, el título, el autor, la editorial del texto original y algunos datos biográficos del autor. Es muy importante, muchachos, que nosotros tengamos esto en mente. La persona que se va a sentar a leer nuestro informe de lectura no ha leído el texto original. No lo ha leído, no sabe qué es, no sabe que existe siquiera. Por eso, como vamos a pensar en ese hipotético lector que no sabe que existe el libro que estamos trabajando en el informe, vamos entonces a decir obviamente cuál es el título, el autor, la editorial, el año de publicación si queremos, y meterle algunos datos biográficos del autor. Ojo, con estos datos biográficos no me tienen que poner la vida y obra entera, pero sí datos que uno le ayuden a entender más o menos quién era esta persona, o cómo pensaba, o cuál era su línea literaria o su línea de pensamiento político, dependiendo del tema que estemos tratando, ¿vale? Estructura. De nuevo sigue la estructura. Entonces, esta es la continuación de la pasada, ¿no? Estructura acá. Introducción. Explicitar el motivo y la intención con la que se elabora el informe. Dar cuenta de la organización del informe, del cuerpo de la organización del informe. Es decir, vamos a aclarar por qué estamos escribiéndolo, qué nos mueve a escribirlo, cuál es nuestro objetivo al hacerlo, y dar una reseña general de qué se va a hablar aquí, de qué aspectos de ese texto original se van a discutir,
darle como una pequeña una pequeña muestra, una entradita de lo que va a ser el informe en general. En el cuerpo ya se expone el contenido, teniendo en cuenta conceptos, ejemplos, fechas y citas del texto original, es decir, el cómo, por qué y el cuándo del texto original. Puede combinar lo subjetivo y objetivo, se informa y analiza a la vez. Esto ya lo tenemos claro. Es decir, que aquí va entonces lo importante. Estas son las ideas que uno tiene que obligatoriamente discutir, ¿cierto? Que sería como la parte de resumen comentado, ¿ya? Entonces, en el cuerpo lo que tenemos que hacer es exponer las ideas principales de ese texto original y al mismo tiempo hacer un análisis de ellas o de las que nosotros consideremos que son susceptibles de hacer un buen análisis. Y la conclusión, que sintetiza y presenta los principales planteamientos que tienen relación directa con el motivo o intención que se escribe el informe. Es decir, que nosotros tenemos que tener claro nuestro objetivo al escribir un informe, porque para concluir simplemente lo que tenemos que hacer es relacionar la temática del texto original, la cual pudimos resumir y sacamos la estructura y los aspectos más importantes, y nuestra intención al escribir el informe. Es decir, el informe es un género textual que todo el tiempo está como un péndulo oscilando entre el texto original y nuestros planteamientos o nuestra posición que asumimos como lectores activos frente a ese texto original. ¿Vale? Consejos para escribir un informe. Muy importante. Entonces, leer activamente el texto base. Ustedes en este punto ya del semestre saben lo que es hacer una lectura activa. Una lectura activa es una lectura que no se conforma con lo visible por encima, no, es una lectura que explora el texto base. Es una lectura que va más allá de lo que simplemente tenemos ahí enfrente, ¿ya? Que le pregunta, que duda sobre lo que el texto me está diciendo. Es decir, que establece un diálogo con el texto original. Tomar notas de la lectura. Esto, muchachos, lo he dicho 200 veces. Ustedes no saben la utilidad de que es tomar notas. Tomar notas le puede ayudar a uno infinitamente a organizar sus ideas. Leer y releer el informe para evitar errores. Yo también les he dicho probablemente 500 veces la utilidad que es que uno se edite a sí mismo, que uno sea su primer editor, ¿ya? Que uno juzgue su propio texto al principio. ¿Por qué? No solo porque va a encontrar errores, sino porque va a encontrar posibilidades para mejorar, para explotar, para cambiar, para que quede un mejor texto. Si es posible tener un lector crítico que lo revise. Esto obviamente no es una obligación, pero si usted tiene una persona que sabe que es bueno leyendo, que es una persona que tiene un buen criterio frente a los textos, le puede ayudar a mejorarlo. Que sea una especie, no de editor en el sentido de, vea, tiene que cambiarle exactamente esto, pero decirle, una persona que sí le diga, esto está débil, o estos son los puntos fuertes, ¿vale? Se pueden incluir fotos, dibujos o gráficos útiles para el lector. ¿Por qué? Porque recuerden que la idea de este informe es que la persona que está leyéndolo se dé una idea muy clara o súper clara del texto original. Como como en el ejemplo que les decía, pues cuando una persona le está contando a otra cómo fue la fiesta, o cómo fue la noche anterior, o cómo fue la reunión, pues si usted tiene una foto para mostrar de lo que está hablando, va a ser una experiencia mucho más enriquecedora para la persona que está escuchando, o en este caso, leyendo, ¿vale? Entonces tiene que ser básicamente un texto muy dinámico, con herramientas opcionalmente gráficas que le ayuden al lector de nuevo
a informarse mucho mejor de lo que el texto original nos está ofreciendo. El comentario, este ya es el otro lado, ¿ya? El comentario es donde realmente pesa la voz de la persona que está escribiendo, del lector, ¿ya? Es la habilidad para analizar, ¿ya? Aquí sintetizar, obviamente es importante en el sentido de que tenemos que entender lo que leemos para poder hacer un análisis sobre eso, porque pues de nuevo no podemos caer en, ay no, es que yo pienso esto, entonces cojo un texto de excusa para hacerlo, para que hacerlo coincidir con mi forma de pensar. No, aquí también tenemos que entender la lectura y mucho más, porque estamos a punto de establecer juicios sobre ella. Entonces debemos ser muy claros frente a lo que tenemos que leer, ¿ya? Tenemos que ser muy claros de qué realmente estamos leyendo antes de decir que es bueno, que es malo, que cambiarían, que no cambiarían, etcétera. Para establecer un juicio de algo o para querer criticar algo hay que conocerlo, y por eso es importantísimo hacer una muy buena lectura para hacer un comentario. Por eso es la habilidad para analizar. Entonces, el comentario es el género de la opinión propia que anhela convertirse en opinión pública. Esta es una frase que me pareció bastante curiosa, porque la necesidad de comentar, de analizar, de compartir la opinión personal siempre lleva un poquito de vanidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy eligiendo, bueno, ustedes en este caso del taller no están eligiendo, sino que les están diciendo que lo hagan, pero generalmente cuando alguien critica, comenta o analiza algo, lo hace porque le nace, ¿ya? Y tiene un aspecto de vanidad porque hay un anhelo siempre de que esa opinión se convierta en una opinión relevante frente al tema que se está analizando o discutiendo. Entonces, no es ajeno el ejercicio de analizar y de criticar y de opinar, no es ajeno al tema de un poquito de vanidad, ¿no? De un poquito de quiero establecer mi opinión frente a otras personas, quiero establecer mi opinión incluso a veces por encima del mismo texto analizado o de la misma situación analizada, ¿ya? Muy importante. Un comentario es un texto sobre otro texto. Da cuenta del diálogo silencioso entre el lector y autor a través de un texto en el cual el lector censura, elogia, vitupera, ensalza y agrega su propia escritura. Es decir, muchachos, en este género en específico tenemos que opinar. Aquí la idea no es resumir, no es analizar cuál es la idea más importante, que no. Tenemos que tenerlo claro nosotros como autores del comentario. Pero aquí tenemos que asumir una posición frente a. No hay opción. Tenemos que aplaudir, o tenemos que criticar, o tenemos que decir que es lo peor, lo mejor. Obviamente todo esto sustentado en opiniones reales y sustentado en argumentos importantes, no a la deriva, pues no decir, ay no, es que me encantó porque es que es tan lindo y ya no. ¿Por qué? Pero lo importante aquí es, de nuevo, que nosotros como autores del comentario no nos quedemos indiferentes a lo leído en el texto original, que agreguemos valor a ese texto original a través de nuestro análisis de este, que establezcamos un diálogo con ese texto, pero un diálogo de verdad pensado, sopesado, un diálogo producto de verdad de un análisis, producto de una lectura activa, en donde todo el tiempo se le preguntó al texto, se le inquirió, se tomó una posición de bueno, pero ¿por qué están diciéndome lo que me están diciendo? No una posición facilista e independiente. E indiferente. Independiente sí tiene que ser. Trata de superar
el mero repentinismo de las ideas o de las emociones, con el fin de acceder a una crítica responsable de lo que nos rodea o nos llama la atención, de lo que llama nuestra atención. Es decir, el comentario no es que yo leí algo y diga esto no me gustó o esto sí me gustó. El comentario es hacer un proceso de análisis del por qué. ¿Ya? Obviamente nosotros instintivamente cuando estamos frente a un texto o frente a muchas cosas en la vida, tenemos una posición inmediata de aprobado o desaprobado en nuestra mente, ¿no? O sea, o indiferente, que indiferente casi que es peor. Pero lo que trata de hacer un comentario es asumir una posición crítica pero sopesada. Crítica pero no gratuita. O sea, hacer una crítica y un análisis absolutamente juicioso. No que salga de la nada, no, es que a mí no me gustó esto porque no, me pareció feo y no me sentí bien al leerlo. No, vamos a ir más allá, a poner a prueba su capacidad de criticar, a poner a prueba su capacidad de analizar y a poner a prueba su capacidad de dialogar con un autor. O mejor, la capacidad de dialogar con un texto. Bueno, es el género de la opinión propia, de la opinión responsable. Y cuando yo digo opinión responsable, no quiero decir que tenemos que ser benévolos con el texto que estamos leyendo. No, bajo ninguna circunstancia. Opinión responsable es que, primero, entender qué dice el autor. Y solo por el afán de criticar, no poner al autor, en la boca del autor o en el texto del autor, palabras que él no dijo. Porque eso también es súper común. Entonces la gente dice, se va por ensalzarse, se va en contra de una obra en específico o en contra de un texto y la malinterpreta y la casca y tal, cuando realmente ese autor no estaba defendiendo la idea que están atacando las personas que están haciendo el comentario. Un ejemplo muy frecuente de eso es los textos de Marx, El Capital, por ejemplo. El Capital es el texto, uno de los textos más usados para bien y para mal, más mal interpretados para bien y para mal. La persona que entonces tiene una posición un poco más cercana al comunismo, al socialismo, lo interpreta de una forma absolutamente extrema para que entonces sus ideas sean validadas por las ideas de Marx. La persona de extrema derecha hace lo contrario, dice no, es que lo que está haciendo lo sataniza, entonces Marx dice esto y dice lo otro. Pero el que haga una lectura responsable se da cuenta de qué realmente estaba diciendo Karl Marx, de qué ideologías y de qué modelo económico y de sociedad estaba realmente él defendiendo o proponiendo, que no vamos a discutir aquí. Pero uno en el comentario entonces debe ser responsable de no poner en el autor, por el afán de uno de sobresalir, no poner en un autor ideas ajenas o no poner ideas convenientes para uno. Lo que tenemos que hacer aquí es ser responsables con nuestra propia opinión, construirla de la mejor forma posible, exponerla de la mejor forma posible y hacer un diálogo absolutamente respetuoso y académico con el texto que estamos leyendo, ¿vale? Muy importante, importantísimo, por eso es tan rojo. Un buen comentarista tiene que ser alusión a lo que el texto comentado dice, no hacer decir lo que no dice. Perdón, ahí me comí un espacio. Por esta razón se escribe en primera persona y se cita al autor en tercera persona. Esto es importantísimo, muchachos, lo acabo de decir. Por el afán de que sus ideas sobresalgan, no quemen a un autor. No pongan ideas que él no está diciendo en su boca o en su texto. El comentario va en primera persona. El comentario siempre va en primera persona porque lo que va a pesar es su posición frente a ese texto. Obviamente, no hay necesidad entonces de exponer la tesis del otro texto, la estructura narrativa. No, aquí es lo que usted quiera hablar sobre ese texto, la posición que usted quiera asumir sobre ese texto. En el informe, a diferencia, sí necesitamos
a pesar de que requiere análisis propio, sí requerimos saber cuál es la estructura, cuáles son las ideas principales, cuál es el corazón de ese texto. Acá no, acá usted puede coger un pedazo y con ese pedazo trabajar y analizarlo y criticarlo y elogiarlo y lo que quiera. No tiene que dar cuenta de eso. Lo que tiene que hacer es respetar la idea del autor y no ponerlo a decir cosas que no está diciendo, ¿vale? El comentario está en los límites entre una lectura desde adentro y una lectura desde afuera. Por eso prevalece el criterio del que comenta, pero siempre ceñido al texto. Es decir, de nuevo, está entonces en un lugar donde estamos criticando o analizando o poniendo en una posición frente a un texto, ¿sí? Que es una posición desde afuera porque es mía, pero siempre respetando lo de adentro, ¿ya? Todo nos lleva, muchachos, a que debemos asumir una posición crítica, pero respetuosa. Y como les digo, respetuosa no es me gusta o no o contenerse, no. Respetuosa es criticar lo que realmente está diciendo el texto o lo que realmente está diciendo el autor, no inventarse nada. Entonces, el comentario debe oscilar entre la descripción, análisis y la valoración e interpretación. Los dos son momentos básicos para su elaboración. A ver, muchachos, esto es importantísimo que lo entiendan, porque si no, a la hora de hacer un comentario, pues va a quedar un texto muy ambiguo. La síntesis análisis tiene que ver con el conocimiento del texto de manera sintetizada. Un resumen ayuda a hacer una lectura desde adentro del texto original. Ayuda a escuchar los planteamientos del autor. Lo que yo les decía. El resumen les va a servir para entender el texto, ¿ya? Pero cuando ustedes estén escribiendo el comentario, obviamente no tienen que reproducir el resumen. Lo que sí tienen que decir es exponer la idea que están criticando, ¿ya? Porque recuerden, el comentario es pensando de nuevo en un lector que no ha leído el texto original. Entonces, si usted se pone a criticar algo, pero no le da las herramientas para que el lector de su texto entienda qué está criticando, pues va a ser inútil. Ya sea con una cita, ya sea con parafraseando o resumiendo la idea original. Pero usted tiene que darle a su lector la herramienta de qué está criticando, ¿vale? Sin meter la cucharada ahí, porque lo que está diciendo es: esta es la idea original, esta es mi opinión, ¿vale? Siempre ténganla ahí. Entonces, y ahí es donde entra la valoración e interpretación. Hace referencia a lo que se va a comentar. Se puede comentar todo o una parte del texto. Es decisión del comentarista lo que desea resaltar. O se puede escoger un tema para desde este establecer relaciones, distinciones, puntos de encuentro entre otros. Lo que les decía. Entonces, hay una parte en sintetizar lo que se va a criticar y hacer la crítica. De nuevo, no es necesario encontrar ideas principales. Eso lo tiene que tener usted claro, pero no es necesario para elaborar el texto. Lo que tiene que hacer es usted sabe realmente qué está criticando. Entonces, cuando usted ya sabe qué está criticando, puede hacer un diálogo entre su crítica y otro texto, puede decir qué es importante, qué no es importante en su opinión, pero siempre valorando esa relación de esto es lo que hay que criticar, esta es mi opinión, ¿vale? Y entonces, basado en eso, ya puede expandir su universo narrativo, su universo textual, poniendo a dialogar su texto con otras expresiones artísticas, con otros textos, con otros autores, ¿ya? Lo que vuelve mucho más compleja la experiencia de escribir un comentario. Entonces, se deben evitar dos errores en el proceso de escribir un comentario de texto. Primero, que el texto que se ha de comentar sea un pretexto para decir cualquier cosa. De nuevo, muchachos, es importantísimo, absolutamente fundamental, que el texto original lo respetemos. Así lo vayamos a criticar, pero lo respetemos, es que no sea un pretexto de nosotros para colar nuestras propias ideas. No, hay que dejarlo que tenga una voz propia.
y con esa voz dialogamos, pero no inventarnos nada al respecto, ¿vale? En segundo lugar, volver el comentario una lista de ideas o temas dejando de lado la propia opinión. De nuevo, este es un género textual donde lo que pesa realmente es su opinión frente al texto. No puede ser como un texto que usted haga un comentario de lectura indiferente. Entonces, ay no, me gustó esto, me gustó lo otro, me gustó, o esto, o yo creo que esto es importante. No, aquí lo que pesa es un diálogo. Y en ese diálogo, entre texto y su opinión, tiene que pesar un poco más su opinión. Si no, pues se volvería un resumen. ¿Ya? Un resumen mal hecho. Aquí necesitamos criterio, necesitamos audacia, necesitamos análisis, profundizar en nuestras lecturas. ¿Vale? Entonces esta es una estructura general. Título, que como siempre debe tener relación directa con lo que se va a comentar del texto leído. Es decir, que el título ya puede tener una idea de lo que usted va a hacer, cuál va a ser su opinión. No necesariamente tiene que ser exactamente, pero puede ser como una abrebocas de su posición frente a la lectura del texto original. Contextualización, hacer explícito el tema, el título del actor y el texto que se va a comentar. Es decir, aquí lo que tiene que hacer es, obviamente, decir cuál es la obra específica, el texto específico, el libro específico, el artículo específico, el autor, hablar un poco del autor y hacer explícito el tema que va a comentar. O sea, ¿por dónde va a abordar entonces usted el comentario? Porque usted frente a un texto tiene muchas posibilidades de análisis. Entonces, ¿dónde exactamente? Usted nos va a decir hacia dónde va a mirar, ¿vale? Presentación de la síntesis de lo leído, que dé cuenta de la totalidad. Es decir, hay que hacer un pequeño resumen, obviamente no gigante, pero un resumen del texto original para que uno sepa de qué se va a hablar el comentario. O sea, el comentario no puede ser como, ay no, asumiendo que todos sabemos de lo que estamos hablando. No, aterrícelo, ¿ya? Aterrícelo, entonces puede hacer un pequeño resumen del texto en general, más o menos como un pequeño informe de qué va el texto original, qué es la idea principal, para que la persona que lo esté leyendo sepa hacia dónde va realmente su crítica, ¿ya? Exponer la valoración o el análisis crítico que el comentarista hace del texto. Entonces, ya más o menos teniendo un resumen de lo general, vamos a qué es lo que usted va a criticar. Entonces, se expone la idea original que usted va a criticar y se expone el análisis crítico después, ¿vale? Puede ser de uno o de muchos aspectos del texto en cuestión. Lo importante es sobre su opinión, cómo usted valora lo que está leyendo, qué opina usted, pero análisis, nada fácil, nada, ay no, me parece muy bonito, me parece muy feo, no, vamos más al fondo. Y finalmente una conclusión, un cierre que resalte lo más relevante de lo que se comentó, es decir, que resalte lo más relevante de su opinión, no del texto, o de su diálogo con el texto, ¿ya? Hay que ser muy claro con eso. Entonces, muchachos, tenemos tres géneros de uso académico, tres géneros que son muy importantes en la construcción de su propia identidad como escritores, y tres géneros que van a volverlos a ustedes escritores mucho más, no solo mucho más hábiles, sino mucho más polifacéticos. Y qué tal que en una de estas ustedes encuentren su estilo de escritura haciendo y ejercitando uno de estos géneros textuales, porque ustedes todavía están en un proceso de encontrar su voz a la hora de escribir, ¿ya? Independientemente de su carrera, encontrar su voz al expresarse de manera escrita, ¿ya? Entonces, estos textos lo que los van a poner es una vez más frente a una hoja en blanco a decir, bueno, ¿cómo yo abordo la construcción de un texto? ¿Desde qué perspectiva? ¿Qué herramientas uso? Por eso es importante practicar todos los géneros textuales, ¿ya? Porque cada uno va a aportar a su crecimiento en el proceso de comprensión de lectura y especialmente de escritura.
Entonces, esta fue la clase de hoy. Recordemos, resumen, informe de lectura, comentario de lectura. 3 géneros académicos súper importantes, cada uno con sus diferencias, unos con sus similitudes. Entonces, resumen por un lado, leemos desde afuera, objetivos, informe de lectura, mezcla de subjetividad y objetividad, y comentario de lectura, subjetividad total, obviamente aterrizada. Entonces, muchachos, esta ha sido la clase de hoy. En el correo tienen el taller. Espero que de todo corazón se esfuercen por encontrar una voz aquí en el texto, y que ante la primera, en sus textos, encontrar su propia voz, y que ante el primer problema no vayan a desmoronarse, sino que se esfuercen por hacerlo. Que vean una vez más el video, si quieren les dejo disponible la presentación, pero que sean autosuficientes, ¿ya? En este sentido, que se esfuercen, así como hacen con los ensayos, háganlo aquí también, ¿vale? Les mando un abrazo, ha sido un placer, la próxima semana hablamos ya, y de verdad, infinitas gracias por hacer parte de este experimento académico. Créanme que como yo lo van a valorar muchísimo en el momento que entiendan cómo aprendieron después de esto. Un abrazo gigante.